Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Es grato volver a encontrarnos un domingo más aquí en El Ciudadano TV para contarles las actividades semanales del gobierno nacional. ¿Qué tal, María de los Ángeles? Hola, Cristian. Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a esta cita noticiosa. Arrancamos con la revista de la Revolución Ciudadana. Aquí los titulares. El cambio de la matriz productiva es uno de los retos de esta nueva etapa del gobierno nacional. Proyectos como Coca-Cola Sinclair ayudarán a conseguirlo. Hoy les contamos más sobre el tema. Además, entérese cómo se cumple con la minería responsable en el oriente ecuatoriano. Julio es el mes de Guayaquil. El día 25 recordaremos un año más de su fundación. Por ello, y para homenajear a la perla del Pacífico, les contaremos la gestión del gobierno nacional en beneficio de esta urbe. Iniciamos. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero y por ella. La gestión del gobierno nacional en beneficio de Guayaquil no se detiene. Esta semana el vicepresidente de la República, Jorge Glass, entregó el Sistema Integrado de Vigilancia Radar Civil. Se trata de un moderno sistema de control del tráfico aéreo, cuyo centro de operaciones está en la perla del Pacífico y que cubrirá el 95% del territorio nacional. La navegación aérea en el país será más segura desde ahora. La implementación del nuevo Sistema Integrado de Vigilancia Radar Civil, que tiene su base principal de operaciones en la ciudad de Guayaquil, permitirá que cada vuelo comercial sea monitoreado desde el lugar de partida hasta el de llegada. Un controlador de tráfico aéreo desde una sola pantalla puede elegir qué radar mirar o puede ver todo el territorio ecuatoriano. Proporciona información en tiempo real en el tráfico aéreo, en tiempo real. Es decir, que estamos monitoreándole el avión en una ruta específica todo el tiempo. Nuestros controladores de tránsito aéreo justamente pueden ver este tipo de señalización de cobertura durante todo su vuelo. Este sistema conecta la señal de 7 radares ubicados estratégicamente en las ciudades de Guayaquil, Quito, Galápagos, Chelmera, Manta, Cuenca y Latacunga. Los 2 sensores ubicados anteriormente solo cubrían el 35% del territorio nacional. Ahora, con este sistema, se alcanza la cobertura del 95% del espacio aéreo. Este sistema, que está absolutamente cubriendo el territorio nacional, no tiene la posibilidad de controlar aeronaves ilegales porque simplemente a esas aeronaves no les va a interesar conectarse. Para eso existen los radares primarios, que también están en este momento cubriendo gran parte del territorio nacional, van a ser complementados. Para poder detectar este tipo de aeronaves es otro sistema, tiene que ser complementado con una alta tecnología de intercepción de comunicaciones, porque lo único por lo que se puede ubicar este tipo de aeronaves es por las comunicaciones, por los radios. El vicepresidente Jorge Glass, quien inauguró y recorrió las instalaciones de la Dirección de Aviación Civil, donde opera este sistema, recordó la importancia de la modernización en la seguridad del tránsito aéreo. Hemos pasado de un sistema obsoleto, limitado, que claramente no permitía garantizar la seguridad del espacio aéreo para transporte civil en nuestro país, de un escaso 30% de cobertura a prácticamente cobertura total de las rutas aéreas en nuestro país, con la mejor tecnología implementada, funcionando, y lo que más genera entusiasmo es que estemos liderando estos procesos en América Latina y que nosotros demos ahora capacitación. Con este sistema, Ecuador deja en el pasado años de abandono en materia de aviación civil
pues con la inversión realizada de más de 279 millones de dólares en la modernización de los aeropuertos y las seguridades brindadas para el tránsito aeronáutico, este país se pone a la vanguardia en la región sudamericana. Desde Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Lorena Intriago, El Ciudadano TV. Es que el Ministerio de Vivienda entregó 85 casas a las personas que fueron afectadas por el fuerte invierno del 2012. Se trata del proyecto habitacional Virgen de Guadalupe, ubicado en la parroquia Picoazá de Portoviejo. La obra fue edificada bajo los principios de la revolución urbana que implementará el gobierno nacional en los próximos 4 años. A todos se le debe que hoy tenemos una vivienda digna. Primera vez un reasentamiento visto a buenos ojos. Creo que jamás en la vida ningún gobierno ha dado lo que ha dado este de aquí. La oportunidad de crecer, la oportunidad de seguir adelante, la oportunidad de darle un bienestar a nuestros hijos. Los habitantes de la parroquia Picoazá en Portoviejo no pudieron contener la emoción luego que el gobierno nacional entregó las primeras 85 casas en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe. Los beneficiarios de esta obra fueron afectados por el fuerte invierno del año 2012. En total, 250 familias serán favorecidas con estas nuevas edificaciones. Mi casa se me cayó no por lluvia ni por lodo, sino que como que la tierra lo absorbió la casa. Se nos hundió un solo. El señor presidente Correa nos ha dado la casa, la vivienda, y lo que esperábamos es lo mejor, lo más bello del mundo. Buena fue la idea de lo que han construido de arriba hacia abajo. Ya, le da la posibilidad de que ellos puedan agrandar la casa, ¿no? Usted sabe que la familia con el tiempo crece. Las viviendas tienen 42 metros cuadrados, 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y la posibilidad de una ampliación del 100% a mediano plazo. Cada una de las viviendas está valorada en $13.500. Este proyecto ha sido concebido como viviendas progresivas que permitan resolver las necesidades de las familias ampliadas, con crecimiento planificado, ya que cada unidad habitacional tiene posibilidades de crecimiento en planta baja. Durante el discurso inaugural, el primer mandatario recordó que el gobierno ha construido más de 250.000 viviendas a escala nacional. No obstante, reconoció que ahora la Revolución Ciudadana no solamente edificará casas, sino que lo hará con planificación y desarrollo sostenible. Si no paramos el mal crecimiento en nuestras ciudades, si no paramos la anarquía con que se han expandido nuestros centros urbanos, todos viviremos peor. Como alguien dijo, no me acuerdo, una frase esas lapidarias, ser pobre sale carísimo. Es decir, los pobres deberían ahorrar más plata, pero por el desorden urbano aparentemente por un lado reciben ayuda y por otro lado gastan mucho más. ¿Cuánto cuesta el agua en las invasiones? 5 veces más que el agua por tubería, donde hay servicio. La revolución urbana, uno de los nuevos pilares para el periodo presidencial 2013-2017. Desde Portoviejo, Manabí, reportó Daniel Ortiz, El Ciudadano TV. Es tiempo de hacer una pausa. Al volver, mire la entrevista realizada por Marco Antonio Bravo a Walter Solís, secretario nacional del agua. Volvemos. Nos encontramos en el despacho del secretario nacional del agua, Walter Solís, para conversar sobre diferentes proyectos y competencias que tiene esta entidad, una vez que ha asumido un rol fundamental en el país. Pero vamos primero a analizar un tema que tiene muchísimos años en cuanto a la relación con el Perú, es el proyecto Puyango-Tumbes, que se remonta alrededor de 1970-71. Y esta semana justamente hubo un encuentro binacional, porque este proyecto vamos a ver si avanza, en qué estado se encuentra y cómo va a caminar el mismo. Bienvenido, ministro, al Ciudadano. Cuéntenos cómo está la situación de este proyecto Puyango-Tumbes. Entiendo que hubo un encuentro binacional, Ecuador-Perú, por supuesto, y con representantes de Senagua, Ministerio de Agricultura y otras entidades relacionadas. Un saludo, Marco Antonio, un saludo a los televidentes. Sí, efectivamente,
El proyecto Puyango Tumbes, pues somos orenses, conocemos muy bien este proyecto. Desde el año 71 se está hablando exactamente de este proyecto. Es un proyecto binacional para regar ciertas zonas del norte del Perú. Básicamente ustedes pasan la frontera del Ecuador en la provincia del Oro, pasan la frontera con el Perú y ven un cambio drástico, ven zonas desérticas, ven zonas que definitivamente falta riego. El líquido que nosotros tenemos, estamos bendecidos por la naturaleza, pues tenemos en nuestra región litoral, tenemos 3 veces más que la media mundial. Entonces este proyecto Puyango Tumbes determina desde el año 1971, firmado entre los dos países, de que se incorporarán áreas de riego producto de las aguas que llegan hasta la zona transfronteriza, pues, y que es un proyecto binacional donde se hace un gran embalse, y este gran embalse permite regar alrededor de 22.000 hectáreas en la zona norte del Perú y 22.000 hectáreas en la zona sur de nuestro país. Pero es un proyecto que ya han pasado, Marco Antonio, pues 42 años. No ha habido la decisión, en realidad, ni técnico ni política de ejecutarlo. En este gobierno, pues, como siempre, y como estamos en la Secretaría del Agua, que siempre lo destaco, aquí no solo que ha habido la capacidad técnica, sino la voluntad política del señor presidente economista Rafael Correa de ejecutar estos proyectos. Y efectivamente, el día de ayer se dio una reunión pedida, solicitada por las cancillerías. ¿Qué se definió en esa reunión? Bueno, se definió ya establecer una hoja de ruta para ver si es viable o no es viable este proyecto. Eso es lo primero. Han pasado 42 años, por supuesto. Incluso se ha dicho muchas veces que es viable y ya se comenzaron a hablar de los resultados, ¿no? Pero todavía no sabemos si se puede o no hacer, pese a que se ha invertido muchísimo. Exactamente, no, y además, como es un proyecto binacional, los dos países están interesados en su ejecución. Determinamos que Perú ya ha arrancado en la zona norte a tener producción. Ustedes ven ya un cambio en la zona norte del Perú. Ya hay unos proyectos de riego. Yo mismo he visitado la zona norte del Perú. Hay proyectos de trasvase de aguas, es decir, que traen agua desde el oriente hacia el occidente, cruzando la cordillera con túneles, como lo estamos haciendo aquí también. Nosotros hacemos trasvases importantes. Y un proyecto Olmos en la zona norte del Perú, lo fui a visitar en los últimos meses, importante. Pero este proyecto binacional ya va a tener una definición. ¿Se ejecuta o no se ejecuta binacionalmente? Es lo que van a determinar los señores presidentes. Se termina ese convenio binacional y cada país puede ejecutarlo por su cuenta. Sin embargo, nosotros, con las nuevas competencias, pues que bien lo decía Marco Antonio, tenemos a partir de mayo de este año el nuevo periodo de gobierno, el decreto número 005, ya estamos nosotros iniciando el análisis de las zonas donde podríamos establecer los embalses y las grandes presas para poder regar no solo estas 20.000, 22.000 hectáreas en la parte de Ecuador, sino alcanzar muchos más. Ahora, en este momento, entonces, tiene que definirse si se deben hacer nuevos estudios integrales o cada país asumirá la decisión. Así es, ya es una definición después del análisis técnico de ambos países que le presentaremos a nuestros respectivos presidentes. Ya cada país tomará la definición, bueno, de la continuidad o cada país ejecutarlo por su cuenta. ¿Hay algún plazo para una decisión final? Sí, los próximos días ya informaremos nosotros a los señores presidentes y recordemos que el próximo mes de octubre hay otra vez un encuentro binacional. Yo estimo que ya para el encuentro binacional no solo determinaremos si cada país lo hace en conjunto, lo hacemos o lo hacemos en conjunto el proyecto, sino que también tendremos análisis de prefactibilidad de los proyectos que podemos ejecutar. Ejemplo, la presa Marcabelí, en la parte alta de la provincia del Oro, en el cantón Piñas. Se puede hacer un gran embalse que permitirá un riego de alrededor de 45.000 hectáreas de una zona altamente productiva. Recordemos, la zona del Oro, la capital, su capital Machala, es conocido como la capital mundial del banano. Entonces, es altamente productiva. Ahora, dentro de las competencias también, si nos vamos a otro tema, las nuevas competencias de Senagua, por ejemplo, en estos días, el Midubi entregó otra competencia a Senagua que tiene que ver con el proyecto Pesillo Imbabura. Hubo una ceremonia en la ciudad de Otavalo que fue importante en este encuentro con la comunidad. ¿Qué significa que Senagua siga asumiendo varios proyectos
de esta naturaleza. Pesillo-Imbabura es un proyecto muy importante para la zona norte del país. Sí, y que se complementa, Marco Antonio, con el proyecto Tabacundo también, que se está haciendo, un proyecto de riego importante en esta zona que lo está ejecutando el Consejo Provincial. Recordemos que también es una vieja aspiración, pues la zona de Cayambe, la zona de Tabacundo, en muchas zonas muy productivas, florícolas, el proyecto de riego, donde también el Ecuador está haciendo un trasvase, es un túnel de alrededor de 12 kilómetros que ya está ejecutado en la mitad. Se retomó este proyecto después de haber estado parado pues alrededor de 12 años y con la firme decisión del señor presidente entregó los recursos al MAGAP, a través del MAGAP, al Consejo Provincial sobre los 80 millones de dólares para la culminación de este proyecto de riego Tabacundo. Cuando estuvimos en el Midubi, iniciamos también o continuamos el proyecto de riego Pesillo, de agua potable de Pesillo. Es para la atención de alrededor de 200.000 personas en este sector, en la zona sur de Pichincha, en la parte norte de Imbabura, en la parte sur de Imbabura, y el proyecto Pesillo el proyecto Tabacundo tiene un componente de otorgarle cierta cantidad de agua para agua cruda para potabilizarlo para el proyecto Pesillo. El proyecto Pesillo efectivamente el día de ayer fue socializado, ya en su fase final pues hubo alrededor de una convocatoria importante de más de 1.000 personas y donde se presentó los avances del proyecto. Estimamos en los próximos días, ya tener el resultado definitivo de este proyecto e inmediatamente presentárselo al señor presidente por la decisión que tiene el señor presidente y este gobierno de cumplir con estos grandes proyectos y estos megaproyectos que fueron planificados hace mucho tiempo, Marco Antonio. Eso siempre destaco yo. Siempre tuvimos la capacidad instalada de nuestros técnicos para planificar estos grandes proyectos. Lo que nunca existió fue la voluntad política para ejecutar estos proyectos. Este gobierno tiene la capacidad técnica y la voluntad política para ejecutar esos proyectos. Antes de entrar en los grandes proyectos, en los megaproyectos que tiene Senagua, también es importante hablar sobre un encuentro internacional en Santiago de Chile, en donde Senagua también participó, porque es importante la institucionalidad de la Secretaría, es decir, no solamente dentro del país, sino también ya figurar en el exterior. Hubo en este encuentro el derecho humano al agua y al saneamiento, un encuentro internacional en Santiago de Chile. ¿Qué experiencias se adquieren de este tipo de eventos y particularmente de este? Bueno, es importante, Marco Antonio, lo que decía hace un momento, o sea, primero generar capacidades dentro de la institución. Lamentablemente en nuestro país el área del agua estuvo en realidad descuidada, no tenemos los institutos técnicos, las universidades que nos gradúen muchos ingenieros hidráulicos, muchos ingenieros sanitarios. Estimamos que, bueno, con el proyecto Yachay, con la CNESIC que está enviando muchos jóvenes fuera del país a estudios de nuevas carreras, hemos incorporado y hemos solicitado a la CNESIC que se otorgue becas e incentivos para estudios de nuevas carreras en el área del agua, en el área de hidráulica básicamente. Este encuentro pues, del medio ambiente siempre nos determina el derecho al agua y el cuidado que debemos tener del agua, no por ser un recurso importante que tengamos en este país, como le decía hace un momento, de la vertiente del Pacífico, o sea, de la cordillera de los Andes hacia el Océano Pacífico tenemos 3 veces más que la media mundial. Y no digamos del otro lado, pues desde la cordillera de los Andes hasta el Amazonas tenemos 50 veces más, o sea, no necesitamos agua, pero distribución equitativa es la que la Senagua deben marcarse. Estas son las enseñanzas que sacamos no solo de este encuentro, nuestro equipo se fue también a un encuentro de cuencas transfronterizas en Argentina hace 3 semanas, otro equipo se nos fue a España para ver con las nuevas competencias que tenemos, el manejo del tema de riego en las microcuencas, en las cuencas, el tema del manejo del agua potable, donde una de las mejores empresas del mundo, Canal Isabel II, que maneja las aguas de Madrid. Usted en Madrid puede, Marco Antonio, abrir la llave y coger agua directamente del agua pública, de la llave, y tomarla, ¿no es cierto? Entonces, sin ningún tipo de inconveniente. Y eso es lo que tenemos que llegar, eso es lo que vamos a llegar en nuestro país. Solo para que tengan una referencia, una botellita de agua embotellada nos cuesta 25 centavos. Para llenar 1 metro cúbico de agua de esta botellita necesitaríamos
2.000 botellas. 2.000 botellas nos costarían $500. Eso costaría si quisiéramos solo tomar agua embotellada. Ese mismo metro cúbico en el país está costando alrededor de 50 centavos. O sea, es un recurso que debemos cuidarlo por lo escaso, y si nos escasea, mire cuánto tendríamos que pagar. Así es. Yendo ya a los temas que tienen que ver con los megaproyectos, el país esperó alrededor de 40 años para que se asuma una decisión política de llevar adelante 16 megaproyectos que tienen hasta el 2016 una inversión de más de 2.000 millones de dólares. Esta decisión política que asumió el gobierno de la Revolución Ciudadana significa un norte definitivo para la importancia que tiene que ver con el agua, para todo este tema de riego, electricidad, control de inundaciones y para que miles de personas accedan al líquido vital. Y para lo más importante que ha determinado en esta nueva etapa de gobierno, el cambio de la matriz productiva. El cambio de la matriz productiva no solo va en el tema energético, hidroeléctricas, significa electricidad con agua, el tema de la producción, la productividad, evitar inundaciones, Marco Antonio, no solo es salvaguardar la vida de nuestros habitantes, es evitar pérdidas a nuestros campesinos en el momento que hay una inundación en un sector. Aquellos sembríos que están listos para cosecharse se van a perder. Por cada dólar invertido en mitigar, en prevenir inundaciones, en prevenir desastres, la CEPAL ha determinado que el país deja de gastar $9.5. O sea, todas estas obras, que por supuesto usted decía son más de 2.000 millones de dólares en estos 16 megaproyectos, que son de riego y de control de inundaciones, van a determinarse en un cambio también de la matriz productiva, o sea, se va a ver ese beneficio. Ejemplo, proyecto Daubín, 42 años planificado. Nuestros técnicos siempre tuvieron esa capacidad de ver qué pasaba en el proyecto Daubín, es llevar el agua del río Daule hasta el río Vince, 70 kilómetros de longitud y más de 210 kilómetros de canales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un río artificial, exactamente, un río artificial de 90 metros cúbicos segundo. Tomamos el agua del río Daule, lo embalsamos en un momento, pues hacemos la obra de toma y lo hacemos pasar por este río artificial de 70 kilómetros. ¿Qué pasa con esto, Marco Antonio? Aquella producción de 170.000 hectáreas entre la zona de Guayas y la zona de los ríos que está enmarcado este proyecto entre Daule y Vinces, estas 177.000 hectáreas solo son productivas en este momento cuando hay lluvia, o sea, en los meses de invierno. El resto, cuando hay sequía, no son productivas. Ciertos productores que tienen la capacidad, pues tienen la posibilidad de hacer pozos profundos, de terminar agua, porque son ríos que lo llamamos de invierno, en verano se secan. ¿Qué estamos haciendo? Con este trasvase, a todos estos ríos que están perpendicular al trasvase, les vamos a dar agua. Vamos a tener agua durante todo el año. Eso significa que solo con este hecho, que con esta inversión de más de 200 millones de dólares del proyecto Daubín, estará culminada en el año 2015, solo con este hecho se va a duplicar la producción. O sea, el país cambia la matriz productiva en el tema de producción. Y como le decía en el otro tema, con los proyectos de control de inundaciones, evitamos no solo la muerte de nuestros habitantes por el tema de inundaciones, por el riesgo que tienen, sino también la pérdida de las cosechas cuando ya están listas pues para hacer. Hay otros megaproyectos, Bulubulu, Cañar, Naranjal, Daule Vinces, como usted lo ha mencionado, Chongón, San Vicente, pero el multipropósito Chone tiene un significado especial y ha tenido una consideración especial, decisiones que ha debido tomar la Secretaría Nacional del Agua, como por ejemplo dar por terminado anticipadamente un contrato con una importante empresa internacional que no cumplió los tiempos, los estándares y no cumplió definitivamente con el contrato. Exactamente. ¿En qué estado se encuentra este proyecto? Porque todos conocemos lo que significa la inundación en Chone cada año y lo que se pierde en esa zona tan importante del país. Sí, Marco Antonio, este proyecto es uno de aquellos megaproyectos planificados hace 35 años en nuestro país. Tenemos los recortes de periódicos que están planificados y que ya va de los años 80, ya es una vieja aspiración pues de los choneros que vamos a tener ya el proyecto multipropósito Chone. ¿Qué pasó? Se inició, tuvo sus problemas, lamentablemente es un proyecto que tuvo sus problemas, nos demandaron ante la CIDH, salimos pues exonerados de esta demanda, continuamos el proyecto, pero la empresa contratada es una empresa china
tenía pues que cumplir con ciertos requisitos. Hubo un examen de la Contraloría General del Estado, usted sabe que la Contraloría hace los exámenes especiales, determina que hubo un incumplimiento. A nuestro análisis determinamos el monto del incumplimiento y esto determinaba según el contrato que debía terminarse unilateralmente. Lo hicimos salvaguardando los recursos de todos los ecuatorianos, hemos ejecutado las garantías y está en un proceso ya de liquidación el contrato. ¿Cuál fue la condición? Al ser un proyecto emblemático, al ser un proyecto importante, y el piloto, el primero de los 16 megaproyectos, no es el más costoso, cuesta 50 millones de dólares, y si hablamos de 2.000 millones de dólares. Cañar, por ejemplo, son 288. Exactamente, entonces, pero es el más emblemático para nosotros, en realidad significa mucho, por la población de Chone, por 100.000 personas que sabemos cómo se inundan. Entonces, ¿qué hicimos? La misma Contraloría nos determina en la resolución que nos permite terminar unilateralmente que se puede contratar inmediatamente por ser un proyecto estratégico y que tomando esta consideración mediante un régimen especial hemos recontratado. ¿A quiénes? A una de las mejores empresas del país en el movimiento de tierra. Es una obra de movimiento de tierra, es una presa de tierra. Y lo hemos iniciado inmediatamente. Incluso ni se sintió ese cambio. Chone ahora puede ver luminarias trabajando en la noche. Esta empresa, ahora sí, las 24 horas, la anterior empresa no tenía en su contrato estipulado 24 horas, en una de las situaciones también que no cumplieron cuando se les requirió. Y esta empresa trabajará 24 horas durante los 365 días del año sin más costo que el que se determina de acuerdo a la ley. Se termina el contrato, se reajusta al precio exacto y se contrata con el precio reajustado. Es lo que hemos hecho nosotros. ¿Se terminará entonces? Se terminará, lamentablemente, por situaciones técnicas, ya nos coge el invierno. Y sabemos que esta zona de Chone es un problema en la época del invierno. Sin embargo, se terminará en octubre del año 2014. Sin embargo, estamos tomando todas las precauciones para mitigar todos los efectos de este invierno, del año 2014, en Chone y en sus habitantes. Es decir, desasolves aguas abajo, es decir, sistemas de bombeo donde se requieran, y vamos a estar con maquinaria permanente para que esta zona inundable de Chone, porque lamentablemente está en una zona baja, mitigar estas inundaciones hasta que el próximo año esté concluido el megaproyecto multipropósito Chone. Finalmente, uno de los objetivos de estas inversiones, como hemos hablado en estos 16 megaproyectos de más de 2.000 millones de dólares, significa también que hay un 30% de utilidades que van a generar estos megaproyectos, y esas utilidades van a ir al sector social, a las comunidades de donde son originarios de esos proyectos, porque eso ha pasado también con el tema del petróleo. Hay zonas, bueno, ahora ha cambiado el país en ese sentido, pero había zonas petroleras muy pobres, abandonadas totalmente. Ahora es diferente. Esa política pública que tiene que ver con el reconocimiento a las poblaciones de donde salen los megaproyectos, también será en este caso en estos megaproyectos de Senagua. Sí, primero, Marco Antonio, primero estamos cumpliendo con el debido proceso, es decir, va a haber familias que se ven afectadas porque han estado asentadas, por ejemplo, en los lechos de los ríos, en las zonas de inundación, en las zonas de protección de un río. Se está determinando bajo el debido proceso, indemnizando a estas familias y pidiendo que se retiren de estos sectores. Pues. Segundo, en otros casos, por ejemplo en Chone, se está haciendo una reubicación porque hay zonas de inundación. Incluso estamos reubicando cementerios, Marco Antonio, para que tenga una idea. Porque, por supuesto, sabemos de la fe cristiana de nuestra gente y reubicamos un cementerio. Hemos reubicado familias. Esto se hace ya con una política determinada por el señor presidente y con una institución exclusiva y específicamente para ejecutar estos proyectos. Se llama Ecuador Estratégico. Ecuador Estratégico está haciendo nuevas vías de acceso, está haciendo los reasentamientos, está haciendo las reubicaciones donde correspondan y, por supuesto, como usted decía, Marco Antonio, la responsabilidad de este gobierno, vemos que ahora sí se está reinvirtiendo esos recursos que salen del petróleo en la misma Amazonía, como debió haber sido siempre. Donde hay los megaproyectos, proyectos productivos, siempre va a haber
una unidad que se encargue, en este caso Ecuador Estratégico, de darle estos beneficios a quienes generan este beneficio para el resto del país. Muy gentil, ministro, por recibir al ciudadano. Muchas gracias a usted. Muy amable. Hemos conversado con el secretario del Agua, Walter Solís. Hemos pasado revista a varios temas importantes, como los megaproyectos, como la incidencia que tiene Senagua en el Ecuador y en el exterior, y este tema que ya es histórico y que se resolverá próximamente, el proyecto Puyango-Tumbes, que beneficiará, si se concreta, a ambos países, Ecuador y Perú. Hacemos una pausa. Esto es El Ciudadano, aquí por Ecuador TV. Y Ecuador apunta al cambio de su matriz productiva. Para ello, el impulso del gobierno nacional a los sectores estratégicos es prioridad. El proyecto hidroeléctrico más importante del país, Coca-Codo Sinclair, es parte fundamental en este cambio. El vicepresidente Jorge Glass lo visitó y corroboró el avance del 44.6% que registra la obra. Ecuador producirá energía limpia y renovable en el 2017 gracias a la construcción de 8 megaproyectos hidroeléctricos. El gobierno nacional destinó una inversión que asciende a más de $5.000 millones para ejecutar el plan de expansión de generación eléctrica. El más importante de ellos, Coca-Codo Sinclair, que se construye entre las provincias de Napo y Sucumbíos, en la actualidad cuenta con un avance del 44,6%. Y de acuerdo a lo planificado, se prevé que empiece operaciones en enero del 2016, generando 1.500 megavatios para el país. Con el proyecto Coca-Codo Sinclair vamos a poder satisfacer aproximadamente el 36% de la demanda que se consume en el país. Esto nos va a permitir, pues, primero tener la matriz eléctrica más limpia del planeta y además la capacidad de exportar energía. Para dar forma al túnel de 25 kilómetros de longitud que conducirá el agua captada en el embalse compensador, trabajan las 24 horas del día 2 máquinas tuneladoras de última tecnología, que al momento han excavado más de 7 kilómetros en total. El promedio con el que se calculó la terminación del túnel era que se produzcan un avance de 450 metros mensuales, es decir, más o menos unos 15 metros diarios. Pero este rato las máquinas están alcanzando rendimientos de más de 20 metros por día. Así que tenemos el optimismo de que podamos terminar con el trabajo de excavación y colocación del revestimiento hasta finales del año 2014. Este megaproyecto Coca-Codo Sinclair, sin estar concluido, ya ha beneficiado a quienes viven en las comunidades cercanas, de donde se construye la hidroeléctrica, pues se han generado 5.000 plazas de trabajo, de las cuales el 80% están ocupadas por ecuatorianos, especialmente por personas que pertenecen a los sectores de influencia, mientras que el 20% restante por técnicos extranjeros. Es un cambio total de lo que nunca nosotros hayamos pensado que vamos a tener, lo vamos a tener esta vez. Con la bendición de Dios que ha caído en este sector. Ha habido mucha ayuda por todas las comunidades en la educación, que respeta a la comunidad misma en sí, se ha centrado muy bien, así están colaborando hasta el momento bien. Las parroquias que más impacto han tenido por el proyecto es Gonzalo Díaz de Pineda y El Reventador y Simón Bolívar. En todas estas comunidades hemos hecho una cantidad bastante apreciable de obras, sobre todo en la parte de saneamiento ambiental, en la parte de educación, de infraestructura en general. Es así como este proyecto emblemático apunta a que el país se autoabastezca de energía eléctrica, le ahorre al Estado más de $2 millones diarios en importación de combustibles para generación eléctrica y proporcione tarifas más bajas para todos los ecuatorianos. Desde la provincia del Napo, con cámaras de Edgar Domínguez y Santiago Armas, Lorena Intriago, El Ciudadano TV. Les contamos
contamos que los habitantes de Conguime y Paquilla, en el sur de la Amazonía ecuatoriana, participan activamente en un eficiente y novedoso proyecto de minería comunitaria. Esta permite la sustentación y regalías. Veamos de qué se trata. Combatir la minería ilegal e incluir a las comunidades en los proyectos mineros son las estrategias que el gobierno ha planificado para Zamora Chinchipe. Los resultados ya están a la vista. Los pobladores de Conguime y Paquilla en Zamora Chinchipe fueron testigos durante décadas del desastre ambiental que dejó la actividad minera ilegal en sus tierras. Los técnicos de la empresa nacional minera, junto a esta comunidad shuar, emprendieron entonces en abril de 2012 un innovador proyecto de minería comunitaria que alberga a cerca de 40 habitantes de esta zona. Ahí se creó la sociedad Cuencuincurinunca, donde se trabaja en las terrazas aluviales de Conguime y en la remediación de cientos de hectáreas explotadas indiscriminadamente. Y luego, por iniciativa del gobierno, se incluyó a la comunidad para que no solo unas pocas personas dueñas de los terrenos lucren de esta actividad ilegal, sino que toda la comunidad se reparta del oro que existe en la zona. Para su labor, se utilizan 8 excavadoras Komatsu LC8 que van adentrándose en la tierra y expulsando el material de las minas, sin la utilización de mercurio ni contaminantes. Los estándares de calidad en cuanto a protección ambiental son muy elevados, ya que cuenta con procesos de tratamiento de agua que permiten determinar salinidad, pH, alcalinidad, entre otros aspectos. También se trabaja en monitoreo de suelos, ruido, aire, que se complementan con una adecuada señalización, protección a los trabajadores y medidas de seguridad general. La política soberana del gobierno nacional implementada en la provincia ha servido para levantar el ánimo y la fe de los mineros, sobre todo en la provincia, a este proceso que estamos llevando a efecto, que es el cambio de política, es decir, que quitar de esa entrega que anteriormente existía a las transnacionales ahora al pueblo ecuatoriano, o sea, al pueblo de Zamora. Entonces eso lo ha mirado muy positivo a la sociedad. La visita al proyecto Conguime muestra que la minería comunitaria responsable sí es posible en Ecuador. Desde Zamora Chinchipe, con imágenes de Ángel Zulca y Miguel Romero, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Y es tiempo de hacer una nueva pausa. Al volver, Daniel Ortiz entrevista al canciller de la República, Ricardo Patiño, aquí en El Ciudadano TV. Ya regresamos. Amigas y amigos, bienvenidos a El Ciudadano TV. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, con quien dialogaremos sobre varios temas de interés nacional e internacional. Señor canciller, bienvenido a El Ciudadano y muchas gracias por recibirnos en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con El Ciudadano, ya lo saben. Señor canciller, empecemos por el tema más importante que ha generado bastante conmoción a nivel de los sudamericanos, de la patria grande, que tiene que ver con la agresión, la afrenta que sufrió Evo Morales en 4 países de Europa, Italia, Francia, Portugal e Italia. Más allá de la franca violación al derecho internacional, a la Convención de Viena, esta actitud demuestra rezagos de neocolonialismo, actitudes y paradigmas del etnocentrismo y del eurocentrismo por parte de estos países de Europa. Es un atropello sin nombre al jefe de Estado del Estado Plurinacional de Bolivia. Haberle hecho lo que le hicieron es gravísimo, porque no se trata solamente de las violaciones a las normas internacionales, se trata también de haber puesto en riesgo la vida de un ciudadano, que además es el jefe de Estado de Bolivia, porque en pleno vuelo, ni siquiera es que previamente le dijeron, señor, mire, no le vamos a dejar pasar, para que él vea qué hace. No, en pleno vuelo, cuando iba a entrar al espacio aéreo francés, le dijeron, señor, no puede pasar. Hay unas medias disculpas hechas ahí, pero se trata también de seguramente considerarse que son estados que pueden estar por encima de la ley, que pueden atropellar a ciudadanos y a jefes de Estado de nuestros países, lo cual exige el rechazo
de los países, como lo hemos hecho, exige también disculpas, porque ellos deben de disculparse ante lo que se ha hecho. El presidente Correa lo ha dicho. ¿Qué pasa si era el presidente francés al que se le impedía, después de haberle autorizado ya, porque se le había concedido el permiso, y que se le impedía pasar por espacio aéreo? Seguramente habrían venido todos los aviones o muchos aviones a rescatar al presidente porque le hicieron tremenda afrenta. Y el presidente tuvo que esperar ya cuántas horas. Realmente es gravísimo lo sucedido. Es indispensable una disculpa pública de parte de ellos. Y también debería de esto plantearse en las Naciones Unidas en septiembre. El Ecuador va a plantear este tema y va a exigir que esto no vuelva a suceder, que se llame la atención a los estados que han violado tan flagrantemente las normas internacionales de respeto, de consideración. La Convención de Viena también, homologadamente, el jefe de Estado debe de recibir todos los privilegios y las inmunidades de un representante diplomático, y lo que ha sucedido pues tiene que ser necesariamente resarcido. Cuando hablamos de resarcimiento hablamos de las disculpas, de claras disculpas públicas, y de que esto no debe volver a suceder. Se puso en peligro la vida del presidente Evo Morales, eso queda claro, y la respuesta de la UNASUR, incluido Colombia, Chile y Perú, ha sido contundente, que la Unión Europea, que los gobiernos de Italia, España, Portugal y Francia pidan disculpa a Latinoamérica, al pueblo boliviano y a Evo Morales. Pero ¿qué deberían hacer el resto de organismos supranacionales como la Organización de Estados Americanos, como el ALBA, como ya las Naciones Unidas para resarcir este tema, para que se pueda, para que este tema no se vuelva a repetir a nivel internacional? Bueno, el ALBA ya lo ha hecho, el ALBA se pronunció inmediatamente. Afortunadamente el secretario general de la OEA también lo hizo, y lo hizo ese mismo día, lo cual hay que valorarlo. Ahora se reúne el Consejo Permanente de la OEA, debería de también rechazar lo que sucedió y exigir disculpas. Hay un comunicado que también ayer en la tarde he conocido, incluso yo lo retuiteé, de los países, del movimiento de países no alineados, que también rechazan esta violación. Es indispensable que el mundo entero haga oír su voz, de tal manera que estas cosas no vuelvan a suceder. De tal manera que invitamos a otros organismos internacionales, a otros organismos de integración regional, a que se expresen, a que se pronuncien, porque hoy ha sucedido con el presidente de Bolivia, mañana puede suceder con cualquier otro presidente, y esto pone en riesgo incluso la paz en el planeta, porque las reacciones, en este caso han sido reacciones pacíficas, han sido reacciones respetuosas, a pesar del irrespeto contra él, han sido reacciones diplomáticas, pero también hay quien puede responder de otra manera ante una agresión de esta naturaleza, y eso hay que evitarlo, porque todos, ojalá, todos los ciudadanos del planeta, yo estoy seguro que hay algunos que no quieren la paz, los que producen armas no quieren la paz, los que venden armas y hacen muchos millones vendiendo armas, no les interesa la paz porque no pueden vender sus armas, pero yo creo que el 99.9% de ciudadanos del planeta queremos la paz, y esto afecta la paz, afecta la perspectiva de paz en el planeta. O nos graduamos de colonias o nos perpetuamos como naciones libres y soberanas. Es la frase del presidente Rafael Correa, que ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué significa esto ya en el fondo, estas palabras del presidente con respecto a nuestra soberanía latinoamericana? Bueno, es un llamado de atención sobre la necesidad de lograr una efectiva, real independencia de parte de los países, de los países de menor desarrollo relativo con respecto a las grandes potencias. Cuando dice él, o nos graduamos de colonias, quiere decir que nos mantenemos en la condición anterior o nos independizamos efectivamente y en forma indefinida nos convertimos en naciones independientes. Y sobre esto, yo creo que sí, el llamado de atención del presidente con esa frase tiene que ver también con avances que en América Latina se producen. Yo recuerdo, con un mal recuerdo, palabras dichas por un funcionario norteamericano hace pocas semanas, que decía, creo que se le salió por error, pero hay que preguntarse que hay cosas que se pueden salir por error, pero pueden estarse pensando internamente, que América Latina era el patio trasero de los Estados Unidos,
yo creo que estamos demostrando en estos últimos tiempos que ya aquí el patio trasero no está. Es posible que lo tengan que buscar en otro lado. Hay otros que pueden hacer de patio trasero, pero ya América Latina ya dejó de ser el patio trasero de los Estados Unidos y creo que dejará de serlo por siempre. Y parece que hay algunos otros que están comenzando a ganarse ese lugar. No quiero decir quiénes, pero ya cada uno de nosotros podrá analizar la cosa. Estados Unidos ya no tiene aquí, en América Latina, su patio trasero, que lo vaya a buscar a otro sitio. Señor canciller, el caso de Snowden se muestra complicado porque es un denunciante que se convierte en un perseguido político a escala internacional. ¿Cree usted que las revelaciones que ha hecho podrían cambiar el escenario geopolítico en el mundo, ahora que se conoce que Estados Unidos pudo haber espiado Naciones Unidas, la Unión Europea, Brasil, o como publicaciones recientes informan que Estados Unidos vigilaba a los otros países de 16 bases militares en el exterior? Y hoy salió la información, una nueva información, de que está incluido el Ecuador. Por primera vez sale ya públicamente la información de que Ecuador, Colombia y otros países de América del Sur también están siendo vigilados, espiados. Esto es una afrenta contra el mundo. Ojalá las relaciones internacionales comiencen a cambiar. Ojalá aquellos países que se han prestado, que han sido cómplices también para el espionaje, se den cuenta de que no pueden seguir jugando con la paz en el mundo, no pueden seguir jugando con la dignidad de los países y de los seres humanos. No puede ser que yo no pueda comunicarme con otra persona de manera reservada, confidencialmente, y todo lo que escriba, todo lo que hable por teléfono pueda ser recogido por quién sabe quiénes, por 40 y pico de mil personas que trabajan en esta agencia de espionaje internacional y que puedan utilizar esa información como les dé la gana. O sea, no es posible. Esto es una franca violación al derecho internacional, a los derechos humanos de todos los ciudadanos del mundo. Y debería de generar una reacción mundial. Todos los países deberíamos de reaccionar. Es tiempo de que reaccionemos y que le digamos a los países que están abusando, que están violando la legislación internacional, que están abusando de sus conocimientos tecnológicos, de sus capacidades tecnológicas, que ya no lo sigan haciendo, que respeten la dignidad de los seres humanos, que nos respeten y que vivamos en un mundo en paz, que no provoquen situaciones de conflicto, porque esto provoca situaciones de conflicto evidentemente. Señor canciller, Estados Unidos exige reiteradamente y con mucha presión la extradición de Edward Snowden. Sin embargo, ese país no ha aportado para la extradición de muchas personas que han sido requeridos por América Latina. En el caso de Ecuador, los hermanos William y Roberto Isaías. ¿Puede contarle, por favor, a los televidentes del Ciudadano TV cuántas veces y por qué razones ha sido precisado que Estados Unidos entregue a los hermanos Isaías a la justicia ecuatoriana? Bueno, desde que era posible pedir la extradición, se lo ha hecho. En el caso mío, cuando yo llegué a la Cancillería, pregunté inmediatamente sobre el tema, volvimos a requerir, yo no puedo decirte cuántas veces, pero infinidad de veces hemos solicitado al gobierno de los Estados Unidos que extradite a los señores Isaías. Se ha entregado toda la documentación que era necesaria, han terminado todos los juicios. No es el caso del señor Snowden. El caso del señor Snowden recién va a iniciarse un proceso judicial. Ya ha comenzado un proceso judicial. Él no está condenado todavía. En el caso de los señores Isaías están requete contracondenados. Ya todos los juicios han terminado, han concluido totalmente. Por tanto, en el acuerdo que tenemos de extradición entre los dos países, ellos deberían de ser extraditados al Ecuador. Y sin embargo se han opuesto permanentemente. Incluso en una comunicación del 20 de junio, el gobierno de los Estados Unidos dice que el gobierno del Ecuador no ha demostrado abierta o claramente de que ellos participaron en la planificación de los hechos delictivos. Eso no tiene que hacerlo el gobierno del Ecuador, no tiene que hacerlo el ministro de Relaciones Exteriores, eso está comprobado en los juicios. Nosotros no tenemos por qué juzgar los juicios. El proceso judicial se lleva adelante en lo que antes se llamaba la Corte Suprema de Justicia, ahora la Corte Nacional de Justicia,
Pero es ahí en donde se resuelven las cosas. Yo no tengo que estarle explicando o dando justificaciones al gobierno de los Estados Unidos, porque para eso es la función judicial. Y la función judicial ha llegado a las conclusiones que ha llegado, ha condenado a las personas y por tanto lo que compete, lo que corresponde, al gobierno de los Estados Unidos y a sus instancias correspondientes es proceder a la extradición. Pero hasta la última comunicación del 20 de junio dice que no se ha demostrado fehacientemente de que ellos planificaron los hechos delictivos. Bueno, esa es su decisión, también es una decisión soberana, porque a pesar de que hay un acuerdo de extradición, ellos tienen también la decisión soberana de hacerlo o de no hacerlo. Bueno, pues entonces que tampoco nos exijan como lo quieren hacer y con la prontitud y la rapidez que lo quieren hacer, que nosotros actuemos con respecto a ese tema. Bueno, además de eso, por supuesto, el gobierno del Ecuador tiene todo el derecho, el derecho soberano a tomar una decisión sobre cualquier extradición que se solicite. Ellos también lo han hecho, nosotros también tendremos el derecho a hacerlo. Señor Canciller, hablando de otro tema, existe gran interés en los empresarios y exportadores ecuatorianos por la reunión que el flamante ministro Francisco Rivadeneira mantiene con el bloque comercial de la Unión Europea en Bruselas. ¿Cuáles son los puntos claves para ya afianzar un tratado comercial con la Unión Europea? Como se conoce, hay dos puntos importantes, que es el de sectores estratégicos y de compras públicas. Ahí ha habido diferencias, son lo que nosotros llamamos líneas rojas, de las cuales no podemos pasar. El presidente Correa tuvo un diálogo muy franco con la canciller Merkel en Alemania y de ese diálogo aparentemente queda claro de que es posible de ambas partes establecer niveles de flexibilidad para llegar a un acuerdo. Esto es lo que ahora el nuevo ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, ha ido a conversar a Bruselas. Están conversando, esperamos que efectivamente se compruebe ya a través de las personas que hacen directamente o que van a hacer directamente la negociación, que es posible llegar a esos niveles de flexibilidad de ambas partes y que a partir de eso entonces pueda iniciarse las rondas de negociaciones, que no deberían de ser muchas porque hay muchos temas que ya se trataron anteriormente. Y si con estos niveles de flexibilidad sea posible alcanzar los acuerdos finales. Ojalá eso sea así, que siempre y cuando el Ecuador, a través de este acuerdo comercial, que no es un tratado de libre comercio, nosotros no aceptamos tratados de libre comercio, sino acuerdos comerciales que permitan el desarrollo de nuestros países, que sea posible alcanzar ese acuerdo en buena hora, porque con seguridad va a beneficiar al Ecuador y también va a beneficiar a la Unión Europea. Si es así, esos acuerdos se firman. Lo que nosotros no hacemos es firmar cualquier cosa que nos pongan enfrente, porque somos responsables con nuestro país. Señor Canciller, en estos próximos 4 años, entonces Ecuador continuará con la diversificación de sus mercados, sobre todo en este contexto de que Ecuador ha renunciado unilateralmente a las preferencias arancelarias andinas ATPDA y bueno, por otro lado, la expectativa que existe por la construcción del canal de Nicaragua que podría permitir exportaciones masivas a nivel internacional. Sí, nosotros seguimos trabajando en la diversificación. Hoy vi alguna noticia de algún representante de un sector empresarial, estos que son más políticos que empresarios, que decía que no es cierto que el Ecuador se ha diversificado el destino de sus exportaciones. Yo los invito a ver la información, es absolutamente claro que el Ecuador ha diversificado el destino de sus exportaciones y eso es tremendamente importante para consolidar la independencia política y económica que nuestro país necesita tener. Hemos logrado una ampliación del 4% hasta al 8% de nuestras exportaciones al Asia. Hemos aumentado también en un 2% nuestras exportaciones a América Latina. Hemos aumentado en un 3% aproximadamente en términos relativos las exportaciones a la zona norte del Asia y hemos disminuido relativamente, aunque en términos absolutos han crecido, nuestras exportaciones hacia la Unión Europea y hacia los Estados Unidos. Y eso es bueno. No es bueno disminuir en términos absolutos, porque en términos absolutos sí han aumentado nuestras exportaciones a los destinos tradicionales, pero no es bueno que ahí se concentre demasiado las exportaciones. Y ese trabajo se continuará haciendo porque eso consolida la independencia de nuestro país. Eso es fundamental para ver el futuro del desarrollo del país con tranquilidad y con independencia. Señor Canciller, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. Muchas gracias a usted.
fue el canciller de Ecuador en entrevista para El Ciudadano TV. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, viajó a Montevideo, Uruguay, donde asistió a la cumbre de presidentes del Grupo Mercado Común Mercosur. Un equipo de El Ciudadano acompañó al segundo mandatario y nos cuenta lo siguiente. La cumbre del Mercosur desarrollada en Montevideo, Uruguay, rechazó vía resolución la agresión que sufrió Evo Morales, presidente de Bolivia, por parte de 4 países europeos. También se comprometió a reforzar los sistemas cibernéticos de la región para evitar los casos de espionaje internacional denunciados recientemente. Defendió además el derecho soberano de los pueblos de conceder asilo sin presiones de ninguna naturaleza. El Ecuador respalda y se adhiere expresamente también a la decisión sobre el reconocimiento universal al derecho de asilo político. No aceptamos ningún tipo de presiones para la figura del asilo político, que también está expresa en la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. Finalmente, Venezuela asumió la presidencia pro tempore del bloque para el siguiente periodo. Desde este momento arranca la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en el Mercosur, que es un hecho histórico. Gracias a la labor del comandante Hugo Chávez y su visión suramericana bolivariana, su visión histórica hacia el siglo XXI que se ha abierto. Con imágenes de Ángel Zulca y Edgar Domínguez, desde Uruguay, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Así concluimos y les agradecemos por su sintonía. Recuerden que permanentemente usted puede visitar nuestra página web www.elciudadano.gov.es. Las noticias más destacadas de Ecuador son publicadas en este portal. Hasta la próxima, María de los Ángeles. Hasta la próxima, Cristian. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima semana.